Bienvenidos todos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo en esta serie La Biblioteca Celestial, en que estamos descubriendo estos libros que han sido encontrados, como dice la palabra, todo lo que está escondido, todo lo que ha quedado oculto saldrá a la luz. Y hay cosas que tienen que salir a la luz, que quedaron rezagadas, escondidas en cuevas, que Dios mismo las quiere sacar a la luz, porque una de las premisas que hemos estado viendo es que hay palabras que vienen del cielo que se conectan con una generación. Y que estas palabras, si bien pueden ser dentro de la escritura, pueden ser también de escritos que son análogos a la escritura. Hemos hablado ya de varios libros que son apócrifos, que están relacionados o que son análogos a lo que dice la palabra. No todo lo que no está en la Biblia es contrario a la Biblia. Hay muchos escritos que se pueden comparar, que nos dan luz a entender pasajes oscuros, y de esto se trata este programa, que podamos sacar a la luz estos tesoros escondidos o algunos de estos tesoros escondidos que han sido descubiertos en el siglo pasado y que los estamos analizando, obviamente bajo el espíritu de la verdad, bajo el espíritu de Dios y como ancla absoluta la Biblia, que es nuestra antorcha, que es la que nos dicta el camino de la verdad, y que estos libros simplemente nos tocan. Hay cosas extraordinarias que hemos llegado a comprender por autores que escribieron estos libros. Es como autores hoy en día que pueden haber escrito revelaciones verdaderamente sorprendentes, que obviamente no están en la Biblia porque son contemporáneos, pero que nos abren el entendimiento para entender la escritura en una forma mucho más profunda. Entonces, estos son los temas que estamos tratando y hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de ellos es la carta de Bernabé, que es una de las cartas que circulaba en la iglesia primitiva, y creo que Simón nos va a hablar un poco acerca de este tema. Bueno, a todo esto, saludo a todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos en todos los programas anteriores. Bueno, y la carta de Bernabé es otro texto más de estos que pueden enriquecer el entendimiento. Lo interesante es que, claro, es el Bernabé que aparece en los Hechos. Hay varios historiadores que concuerdan con eso, sobre todo porque padres de la iglesia como Clemente de Alejandría y otros más, no solo lo citaron, sino que le adjudicaban a Bernabé, el compañero de Pablo, esta carta. Que no es lo mismo que el Evangelio de Bernabé, que es otro texto también que está parte de los apócrifos. Hoy estamos hablando de la carta de Bernabé, que es una epístola donde uno puede encontrar la misma impronta de Pablo en el sentido de decir, se acabaron los ritos, se acabaron todas las cosas externas para encontrar el reino, Jesucristo ya lo hizo todo, ahora entremos y disfrutemos eso. Estoy resumiendo, un súper resumen, ¿sí? Pero hay riquezas dentro de este texto. De hecho, cuando uno lo va leyendo, incluso puede ir conectando cartas de Pablo con este texto de Bernabé. Se nota muchísimo cuando uno lo lee, ahí que ellos dos seguramente masticaban esto en sus largas caminatas, yendo a predicar de ciudad en ciudad, porque Bernabé y Pablo andaban juntos por muchos años, y seguramente en este transcurso estuvieron hablando de todos estos temas. Bernabé hace en su carta un pincelazo del Antiguo Testamento enorme, se toma de muchas cosas del texto de Moisés, pero también, y esto es interesante, cita varias veces a Enoc, por ejemplo, y lo cita junto con Daniel en una oportunidad, porque entendemos o se entiende los que han estudiado acerca de esto que Enoc y Daniel eran parte de la escatología judía acerca del Mesías. O sea, para entender qué iba a ser el Mesías, ellos recurrían a Daniel, por ejemplo, pero también recurrían mucho a Enoch. Y es por eso que en Judas de nuevo también aparece, bueno, y Bernabé también lo menciona en más de una oportunidad. También Bernabé dentro de su escrito hace de nuevo una especie de defensa de la importancia de que Cristo vino en carne. También, obviamente, esto en contra de toda esta idea de que la materia era mala, que estaba sembrándose ya en los tiempos en que Juan y los apóstoles estaban todavía acá. Entonces, la carta de Bernabé en general trae varias riquezas en cuanto a esto.
yo personalmente me gusta un momento en donde Bernabé hace mención del rito este donde los sacerdotes ponían todos sus pecados sobre un macho cabrío y lo lanzaban al desierto. No sé si se acuerdan que el Pentateuco dice, y enviarán este macho cabrío uno por Azazel, dice. Lo interesante es que nunca explican quién era Azazel en todo el Pentateuco. De hecho, no se nombra más en todos los 66 libros de la Biblia quién es Azazel. Pero bueno, el libro de Enoch lo menciona. Dice quién es, dice lo que hizo, explica que un ángel caído que se reveló, que era consejero del que estaba a cargo de todos los ángeles caídos. O sea, explica todo con lujo de detalle y explica el juicio que Dios le da a Azazel y lo envía al desierto, lo entierra en el desierto, literal, en el desierto de Dudael. Y entonces, claro, luego viene el Pentateuco, luego viene Moisés sacando a Israel de Egipto y vienen todas las leyes y los ritos, y dentro de esos ritos estaba poner todos los pecados sobre un macho cabrío, que era maldecido en este sentido, porque cargaba con todos los pecados, y era enviado al desierto para que, en cierta manera, se juntara donde estaba Azazel, que era el ícono del que es maldecido, o sea, a un lugar de maldición. Y Bernabé en su carta, así dando por hecho que el que lee entiende todo esto, obviamente, entiende toda esta escatología y por ahí supuestamente ha leído, no. Bernabé en su carta dice, este macho cabrío que carga la maldición es como Jesucristo que cargó la maldición por todos nosotros. Y básicamente, ¿por qué me gusta ese punto? Porque se hace cargo de una historia que está en Enoch, digamos, y también lo remite a que la solución finalmente es Jesucristo. Jesucristo carga no solo las maldiciones que conocemos que están en los 66 libros de la Biblia, sino que también resolvió incluso las maldiciones de los libros que no conocemos o que no hemos leído, también los solucionó. Y explica lo de la corona de espinas, en fin. O sea, hay una serie de explicaciones que da Bernabé a figuras del Antiguo Testamento muy precisas, con mucha revelación, análogas completamente con la Escritura. Sí, y esta epístola fue usada ampliamente por la Iglesia de Egipto y fue incluida en el Códice Sinaítico. ¿Qué es el Códice Sinaítico? Es el manuscrito más antiguo que contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y dentro de este códice, esta carta aparece después del Apocalipsis y antes del Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es otro documento del cual hablaremos más adelante y que es súper, súper interesante. Este documento, aunque está considerado como una epístola, así se llama, la epístola de Bernabé, a medida que lo vas leyendo te das cuenta que es más bien como un tratado teológico, donde se van discutiendo preguntas clave que enfrentaban los diferentes seguidores de Jesús en ese momento, como cómo deben los cristianos interpretar las escrituras judías o cuál es la naturaleza de la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Y es por esto que es súper importante este documento, que fue escrito en un momento donde había un gran antagonismo entre la iglesia cristiana católica primitiva de esos tiempos y el judaísmo. Entonces, su autor, en este caso Bernabé, estaba súper preocupado por demostrar, como decía en este momento Simón, que la muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio que cumple un plan que está completamente establecido en el Antiguo Testamento. Y este documento se puede dividir en dos partes. La primera y la más extensa va a tratar acerca de toda la interpretación que Bernabé le da a las escrituras y la relación que éstas tienen con la fe cristiana y con la vida moral. La segunda parte del documento va a hablar más de un tema maravilloso y a mí me encanta cómo lo plantea, que es el de los dos caminos. Este tema de los dos caminos también lo podemos ver en la Didascalia. Nos llama al camino de la vida o al camino de la muerte, como dos caminos que nosotros debemos elegir cómo vivir y cómo caminar. Hay algo igual en Bernabé que es interesante, que él trata de ser muy didáctico, como que sabe que está hablando con gente que a lo mejor no ha tenido el Pentateuco en su mano,
y está explicando, Moisés hizo esto de tal forma, por eso dice esto. Lo otro que es muy interesante, que es, que a mí me parece muy poderoso porque lo encuentro muy profético, es como él va interpretando figuras del Antiguo Testamento, como el momento en que Moisés levanta las manos, por ejemplo, y entonces Israel vencía. Le da una interpretación ya a la luz de la revelación de Cristo. Y así, hay muchos momentos del Antiguo Testamento que Bernabé empieza a interpretarlo, porque ya no solo está viendo el hecho histórico de lo que ocurrió, sino que está viendo la figura profética detrás, o que se está presentando ahí, que nos está revelando a Jesucristo. Creo que eso también es muy poderoso en Bernabé, que uno lo ve en Pablo bastante en la epístola, cuando Pablo dice, por ejemplo, y Agar es la esclava, que tiene, o sea, es la esclava que tiene hijos para esclavitud, pero Sara es la mujer libre, como él toma un hecho histórico, porque hay que decir que para Israel esto era un hecho histórico, no era una alegoría, todo eso eran los padres de su nación. Y entonces él toma este hecho histórico, es como que yo dijera hoy en día, no sé, en el caso de Chile, Bernardo O'Higgins fue el libertador, es como que yo dijera, bueno, y Bernardo O'Higgins le pasó esto como figura de lo que iba a pasar en tal momento. Entonces, hacer ese ejercicio, yo creo que se requiere obviamente un entendimiento profético de las cosas, en el caso de poder ver que no solo hay un acto histórico, sino también una simbología profética detrás. Y lo hace en toda la carta. Entonces eso es muy poderoso, creo que uno después que lo va leyendo y vuelve al Antiguo Testamento, le es muy fácil también poder encontrar cómo hay alegoría detrás de los hechos históricos de Israel. Y es justo en lo que dice Simón, que ver el ejercicio de voltear a ver y dejar de ver un hecho histórico como tal y lograr ver un plan perfecto de Dios establecido, llevado a cabo, es una de las, te habla también de un pensamiento completamente renovado. Y es algo que podemos hacer hoy, o sea, no ver las circunstancias que están a nuestro alrededor como meras circunstancias planas, que sucesos a través del tiempo planos no significan nada, todo lo contrario, en ello podemos encontrar un mensaje de Dios para nosotros, o su esencia, o ver cómo ciertas cosas van tomando lugar en un rompecabezas de Dios, y tiene que ver también con un espíritu que está en constante búsqueda y un espíritu que está en constante iluminación de la verdad, y que en eso se puede parar para no interpretar, pero para ver ciertos hechos como un suceso súper relevante y dejar de ver una perspectiva plana del tiempo, de sucesos, de eventos que pasan. Uno de estos simbolismos que explica y que a mí me gustó muchísimo es cuando Bernabé está explicando los simbolismos del bautismo y de la cruz. Y hay una parte que de hecho les voy a leer porque me sumergí, o sea, era como si me la estuviera escribiendo a mí, de esas palabras que hemos dicho durante esta temporada, que dijimos, esta la escribieron para mí. Así me sentí cuando leí esta parte y se las voy a leer. Dice, daos cuenta cómo definió en uno el agua y la cruz. Pues lo que dice es esto: bienaventurados quienes, habiendo puesto su confianza en la cruz, bajaron al agua, porque su recompensa dice que será en el tiempo debido. Entonces, dice, daré la paga. Lo que luego añade sobre que las hojas no caerán, significa que toda palabra que saliere de vuestra boca en fe y caridad será para la conversión y esperanza de muchos. Además, otro profeta dice, y aquí me acuerdo perfecto de Pedro citando las escrituras y dije, ay, Bernabé también lo hace. Además, otro profeta dice, y en la tierra de Israel, celebrada sobre toda tierra, lo que quiere decir, el Señor glorifica el vaso de su espíritu. ¿Qué dice seguidamente? Y el río fluía por la derecha y brotaban de él hermosos árboles, y quien comiere de ellos vivirá para siempre. Esto quiere decir
que nosotros bajamos al agua rebosando pecados y suciedad y subimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. Y el que comiere de ellos vivirá para siempre. Quiere decir, quien escuchare cuando se le hablan estas cosas y las creyere, vivirá eternamente. Selah. ¡Wow! De verdad es un librazo, por decirlo poco, así, por decirlo, es un librazo, tal como comenta Anita, hay también una referencia inicial cuando dice esto de que las hojas eh, que no caerán, eh, hace referencia a Salmos de repente, hace referencia al Pentateuco, hace referencia a Moisés, hace referencia a los profetas continuamente, eh, pero le da esta vuelta que nos acaba de leer, por ejemplo, Ana. Le da esta vuelta de decir esto como es para nosotros ahora. Me gusta mucho eso de Bernabé, que siempre lo lleva a lo personal. Creo que es algo que hemos hecho en las 3 temporadas. Bueno, cómo esto me afecta a mí y cómo yo me hago responsable de esto o cómo esto también es para mí. Y entonces ahí es donde Bernabé entra con todo a la figura profética y rescata, digamos, el tesoro que está ahí adentro. Amén. Entonces, como veníamos hablando, lo interesante de Bernabé es esto mismo, de que es, como decíamos, una metralleta de referencia del Antiguo Testamento y de la Escritura. O sea que si a alguien le gusta una persona que continuamente está haciendo estos links, ese es Bernabé. Está hablando de algo y pum, hace el link con algo, luego vuelve, luego lo tira para otro lado, está todo el tiempo pimponeando, digamos, dentro de la escritura. Y a mí, por ejemplo, y a muchos que yo sé que les gusta eso, la capacidad de conexión, la carta de Bernabé está todo el tiempo haciendo eso. Obviamente él dice, el profeta dijo, porque en ese momento nadie tenía problema con esa forma de predicar. Ahora nosotros tenemos problemas con eso porque nos creemos más santos y más justos, pero en ese tiempo ellos solamente decían, el profeta dijo, y todos entendían que eso ya estaba bien. Y entonces va haciendo muchas referencias. Y hay unos versículos acá, del 12 en adelante, del 13 voy a leer para no alargarme, dice, más también te demostraré cómo nos lo dice a nosotros. La segunda creación la cumplió en los últimos tiempos, pues dice el Señor, he aquí que hago lo último como lo primero. Luego, en relación con esto, predicó el profeta, entrad en la tierra que emana leche y miel y enseñoreaos de ella. Fíjense que él dice el profeta para referirse a Moisés muchas veces, dice el profeta también para referirse a Josué en algunos momentos. Todo aquel que escucha la voz de Dios para Bernabé es un profeta. Y esa idea es muy propia del judaísmo también. El profeta no era simplemente el que veía una visión, sino aquel que podía oír sobre todo a Dios. Eh, Luego dice, síguese por tanto que nosotros somos los plasmados de nuevo, al modo como a su vez lo dice otro profeta. Mira, dice el Señor, que voy a quitar de estos, es decir, de aquellos que entrevió el Espíritu del Señor, los corazones de piedra y los pondré como corazón de carne. Y es que Él había de manifestarse en carne y habitar entre nosotros. Bueno, ahí está hablando de la transformación. Hace una referencia a Bernabé a que de esta tierra de leche y miel nos vamos a convertir nosotros también, que vamos a necesitar comer de la miel, dice, como recién nacido, y beber de la leche como recién nacido. O sea, nosotros somos la tierra prometida que bebe de esa leche del Padre, que somos alimentados de Él, y bebe de la miel también del Padre. A mí me súper encantó la manera en que lo entendió Bernabé, porque se conecta con Hebreos. O sea, Hebreos dice que el reposo no era la tierra física, que el reposo era Cristo mismo, y que el reposo también se nos es transmitido a nosotros. Y aquí Bernabé le añade algo más. En este reposo estamos continuamente siendo alimentados por esta leche y esta miel. Luego dice el 15, y en efecto, hermanos míos, templo santo es para el Señor la morada de nuestro corazón, porque dice otra vez el Señor, ¿en qué seré visto por el Señor mi Dios y seré glorificado? Dice, te confesaré en la reunión de mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación de los santos.
Luego nosotros somos los que introdujo en la tierra nueva. Y por último, con esto cierro, dice, pues, ¿qué quiere decir la leche y la miel? Es que el niño se cría primero con miel y luego con leche. Consiguientemente, de esta manera también nosotros, criados con la fe de la promesa y con la palabra divina, viviremos señoreando la tierra. Y ahí entra al tema de la tierra, lo está conectando al tema de la tierra con el ser nacido de nuevo. Dice, ya lo dijo más arriba, crezcan y multiplíquense y manden sobre los peces. Ahora bien, ¿quién es ahora capaz de mandar sobre la tierra o sobre los peces o sobre las aves del cielo? Porque debemos darnos cuenta que mandar es un asunto de potestad, que implica dominar con imperio. Bueno, y ahí entra de nuevo el tema, luego va a hacer referencia a el tipo de comida de Israel, por qué tenían animales que se les prohibían y otros no, que esto era alegoría de cómo debemos caminar en el Señor. O sea, como decía, es una metralleta constante de revelaciones que uno tiene que pararse a leer, darle una vuelta. Yo tuve que volver a leer Biblia en mano con Bernabé acá, y porque uno, si le sigue el hilo a lo que está hablando, va a encontrar mucho más cosas, de hecho. Como que da el pincelazo de algo que él entiende, a ver quién lo agarra. Así imagina Bernabé, si estuviera en una congregación, estaría tirando así y dejando a ver quién agarró. Hablando del tema de la leche y la miel, también se asemeja a lo que dice el apóstol Pedro en la palabra. Dice, desead la leche espiritual no adulterada como niño recién nacido. Y muchas veces pues se enseña teológicamente que la leche no adulterada es la palabra de Dios escrita, pero queremos recordar aquí que en el primer siglo no existía una palabra del Nuevo Testamento escrita. O sea, la iglesia hasta el siglo IV nunca tuvo un Nuevo Testamento. O sea, se vivían de las cartas, como la carta de Bernabé, como la del pastor de Hermas, como las diferentes epístolas de Pablo y los tratados que estamos viendo. Entonces, la leche espiritual no adulterada es Dios mismo hablando al corazón del hombre. Había un énfasis muy importante en que nosotros como tierra prometida recibimos de parte de Dios la palabra que viene del cielo, y esto era un eje central, una parte pivotal del entendimiento cristiano, que Dios tenía que hablar a nuestros corazones. Él había dicho que el antiguo pacto era de piedra, era por las leyes escritas en piedra, pero que el nuevo pacto era por las leyes escritas en los corazones. Entonces, para Dios era mucho más importante que la ley del Espíritu se inscribiera y se escribiera también en los corazones de los hombres, porque esto era lo que marcaba un nuevo nacimiento. Si bien el hombre fue formado por las manos de Dios del polvo de la tierra, en el Nuevo Testamento y en este tipo de cartas, vemos que Dios reforma al hombre por medio de su espíritu, le da una nueva forma que es esta tierra prometida y que le va a dar la abundancia de su palabra. Por eso dice también la escritura que Jesús decía, hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, pero no las podéis soportar. Pero el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas y os terminará de decir lo que yo he tratado de decirles. Entonces, es muy importante como para la iglesia primitiva, esta comunión de lo que Dios hablaba era sumamente importante, y esto es lo que está plasmando aquí la epístola de Bernabé. Creo que Ana ya está ardiendo en el fuego del Espíritu para hablarnos. Un poquito. Es que es muy apasionante esta carta y creo que lo que acaba de decir Simón acaba de hacer una detonación dentro de mi corazón, que es, hay tanta referencia en esta carta, porque Bernabé cuando está hablando, habla como dijimos que hablaba Pedro, ¿no? Un profeta dijo, en la escritura dice, ahora lo que tengo ganas es de verdad agarrar mi Biblia, agarrar la epístola y hacer un estudio profundísimo acerca de esta epístola y ver cómo se entrelazan y ver qué más vida sale de
de este extraordinario documento que se perdió en la historia. Y una de las cosas que me gustan de cómo escribe Bernabé es que él verdaderamente en su corazón, en la forma en la cual él está enseñándonos, es esa de, hay un pueblo aquí que tiene muchísimas preguntas. ¿Cómo hago para que todo esto que era el Antiguo Testamento, todo esto que fue cumplido en Cristo, sea algo digerible, sea algo que ellos entiendan y sea algo que ellos empiecen a poder vivir su vida con Cristo dentro? El capítulo 16 se llama El alma del cristiano, verdadero templo de Dios. Y hace toda una comparación del templo físico con lo que viene a convertirse en el templo dentro de nosotros y cómo hacer que Jesús venga a vivir en nuestro corazón. De hecho, a partir del versículo 6 dice, pues inquiramos si existe un templo de Dios, porque además siempre te está haciendo preguntas. Vamos a preguntarnos, vamos a ver qué dice aquí, apréndetelo. Este es el tipo de narrativa con la cual Bernabé escribe esta carta, ¿no? Entonces dice, pues inquiramos si existe un templo de Dios. Existe ciertamente, ahí, donde él mismo dice que lo ha de hacer y perfeccionar. Está efectivamente escrito, y será cumplida la semana que se edificará el templo de Dios gloriosamente en el nombre del Señor. Hallo pues que existe un templo, dice Bernabé. ¿Cómo se edificará en el nombre del Señor? Apréndanselo. Antes de creer nosotros en Dios, la morada de nuestro corazón era corruptible y flaca, como templo verdaderamente edificado a mano, pues estaba lleno de idolatría y era casa de demonios, porque no hacíamos sino cuanto era contrario a Dios. Mas se edificará en el nombre de Dios. Atened a que el templo del Señor se edifique gloriosamente. ¿De qué manera? Pues después de haber recibido el perdón de los pecados y por nuestra esperanza en el nombre, fuimos hechos nuevos, creados otra vez desde el principio, por lo cual Dios habita verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón. ¿De qué manera? Porque en nosotros mora la palabra de su fe, el llamamiento de su promesa, la sabiduría de sus justificaciones, los mandamientos de su doctrina. Es verdaderamente una delicia de documento que tenemos en nuestras manos. Y de verdad, o sea, se los digo abiertamente, voy a hacer este análisis profundo de esta carta y ya se los haremos llegar. Claro. Y con lo que leíste a mí, ahí te empiezas también a dar cuenta el poder que hay en agarrar una pluma y escribir, y no estás escribiendo acerca de algo, plasmas tu persona, plasmas absolutamente todo lo que en ese momento el Señor te está moviendo y hay capacidad completa de que tu espíritu se derrame, pero interminable, en palabras, en páginas y que lleguen a generaciones que van mucho, mucho, mucho después de ti. Y el ímpetu de tu espíritu nada más crece y crece y crece a medida que generaciones y generaciones también crecen en niveles de luz y de entrega y te empiezas a conectar no con una palabra de página, te conectas con la palabra viva dentro del espíritu de personas que igual que tú y que yo eran personas de carne y hueso, con millones de pormenores en la vida, con millones de errores en la vida, pero con un espíritu, bueno, inquebrantable. Y en eso es que nos conectamos con las escrituras, con el espíritu mismo de alguien que fue vivificado por Cristo Jesús. Y de hecho, en la carta se ve, si uno compara, por ejemplo, cómo Bernabé se comporta en los hechos con Pablo, se ve que Pablo era el de la respuesta rápida,
De hecho, Lucas parte escribiendo Bernabé y Pablo en los primeros capítulos y termina diciendo Pablo y Bernabé al final, porque Pablo tenía como digamos, una personalidad mucho más avasallante, o sea, respondía rápido. ¿Se acuerdan cuando le dan una cachetada y el sacerdote y le dice Dios te va a cachetear a ti? Y le dice, o sea, tenía esa respuesta rápida y mordaz. Y Bernabé no, él es como el que está más callado, pero cuando tiene que hablar, pasa esto. Es una metralleta, así, porque no es que esté callado porque no sabe, está callado porque está todo el tiempo masticando. Entonces, se ve incluso en la carta a alguien que no se lo ha tomado a la ligera, que ha estado masticando todo esto, se ve cómo ha conectado. Es impresionante la cantidad de links a diferentes momentos de la escritura que hace Bernabé en una sola carta. Amén. Sí, y es importante, Ana, hablabas acerca del verdadero templo. Y creo que aquí es la importancia de unificar a Pablo con Bernabé, que obviamente pues fueron compañeros de predicación por un tiempo, y los dos estaban en contra de todo un movimiento. Quiero situar un poco la historia de aquel momento en la primera iglesia en que no existía una ortodoxia o no existía una forma en que así tiene que ser el cristianismo, sino que, como ya habíamos dicho antes, el cristianismo se empezó a diversificar en diferentes formas y diferentes maneras. Entonces, unas eran completamente hebraicas y querían seguir haciendo sacrificios. Entonces Pablo y Bernabé dicen, no, ¿cómo que seguir haciendo sacrificios cuando ya vino el sacrificio perfecto? Entonces, tanto Bernabé como Pablo son anti-ebionitas. Ebionita era el movimiento judaico que quería hacer prevalecer que todo el asunto judaico tenía que seguir. Cuando pues la misma epístola a los hebreos dice que pues ya ha llegado el momento en que lo viejo pasa a ser viejo para que empiece a ser lo nuevo. Y aunque el Antiguo Testamento pues tiene riquezas increíbles, obviamente la parte de la ley, los sacrificios y todo eso pues pasó a ser obsoleto. Igual la idea de un templo donde habitaba Dios, un templo de piedra, para que Dios hiciera un templo en el Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos continuamente a Pablo y Bernabé atacando este tipo de fábulas judaicas, ¿verdad? En que la gente quería volver a rehacer el templo, o sea, después de que fue quemado el templo en el año 70, todavía vemos gente hoy en día que quieren que se edifique el templo de piedra y quieren seguir haciendo sacrificios y ya tienen las vacas rojas para hacer los sacrificios y la gente piensa que esto proviene de Dios. ¿Cómo va a provenir de Dios? El que Dios haya derribado el templo en el Antiguo Testamento para hacer el templo del Espíritu en el corazón de la iglesia y que ahora vaya a querer edificar un templo de piedra y hacer sacrificios otra vez. Entonces, estas cosas son las con las cuales Pablo continuamente luchaba, estas fábulas judías que tenían los ebionitas y que obviamente pues se siguen pasando hasta el día de hoy en las infiltraciones que de una y otra manera suceden en la iglesia de hoy. De hecho, Bernabé toca, por ejemplo, el tema de la circuncisión. Es súper confrontacional, como lo dice, porque básicamente dice, bueno, ustedes dicen que la circuncisión es sello de alianza o de santidad, pero los egipcios también se circuncidan, dice a sus dioses, los árabes también se circuncidan, ¿y de qué les sirve? Y entonces empieza a hablar de la circuncisión del corazón, que es un tema que Pablo también lo toca. En algún momento también Bernabé dice que la historia donde Moisés rompe las tablas de la ley, era figura de que la alianza iba a ser rota, la alianza de Dios con Israel. Dedica todo un momento para hablar de finalmente quién tiene ese pacto, quién tiene finalmente hoy el pacto. Y él básicamente concluye, luego de ir poniendo varios ejemplos, de que el pacto está en la iglesia de Jesucristo conformada por todas las naciones, no solo por un pueblo X, y obviamente también va tocando, por eso hace tanta alegoría también a la ley, porque él va explicando que todos esos elementos era para enseñarnos a nosotros lo que nos correspondía como promesa, no era para volver de nuevo a lo mismo y a cumplirlo. Y con todo lo que comenta acerca de esta idea de reconstruir un templo, recuerdo un versículo donde dice, por ahí se dijo, voy a decir, por ahí alguien dijo,
si yo edifico lo que destruí, Jesucristo mismo, digamos, que dijo que se iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre el templo, y este versículo dice, si yo edifico lo que destruí, transgresor me hago. No tiene sentido que Jesucristo, quien les dice al templo que no va a quedar nada porque Él va a levantar un cuerpo al tercer día, luego vuelva a construir un edificio de piedra de nuevo. Hoy en día nos encontramos con un conflicto que unos piensan que Israel quedó eliminado y otros piensan que Israel sigue siendo el centro del mundo. Y en el fondo, Dios no venía a divorciarse de Israel, sino a transformar Israel, a transformar una Israel natural en una Israel espiritual. Como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. La Nueva Jerusalén es madre de todos nosotros. ¿Y quiénes son los verdaderos judíos? Los que caminan conforme a la fe. Entonces, estos son los hijos de Abraham, que es el padre de la fe. Los que creen en el Hijo de Dios son los que creyeron en Dios y estos se vuelven los verdaderos judíos. Entonces vemos una transformación del Israel natural a la Israel espiritual y cómo de los dos pueblos Dios hace uno que es una nación santa, que es una nación espiritual. Amén. En los cuales los que no creen, pues no son ni judíos, ni griegos, ni nada. Los que no creen son incrédulos y los que creen son los hijos de Abraham, esos son los hijos de una nueva Jerusalén, los que creyeron en el Hijo de Dios. Esto es lo que dice Pablo y lo que está continuamente luchando el apóstol Pablo en contra de todo este ebionismo que se había levantado en la iglesia primitiva. Y es tremendo como los que impulsan esta revelación es la iglesia judía en Cristo, digamos, y ahí me refiero a Pablo, que los apóstoles eran todos judíos, y ellos entendiendo esto, entendiendo que el reino eran todas las naciones, aquellos que creían en Cristo y ponían en Él su fe para que Él fuese la justificación de ellos, como Pablo lo relata súper bien en Romanos, en los primeros capítulos, entienden esto y lo empiezan a predicar. Y obviamente ahí viene la persecución que Jesucristo también profetizó en Mateo 23, de que iban a ser perseguidos por esta causa. Entonces, no es, y esto es importante tocarlo, porque los detractores, por ejemplo, de la carta de Bernabé, la acusan de antisemita, por el hecho de que está todo el tiempo explicando que el reino no tiene que ver con ser genéticamente parte de una familia, de una etnia, sino que tiene que ver con confiar en Jesucristo como único mediador entre el cielo y la tierra. Otros detractores también dicen que hay desfase histórico dentro de la carta en cuanto a cuando vivió Bernabé y cosas que relata. Y la verdad es que en ese sentido todos los libros de la escritura se podrían encontrar ciertos desfases. Yo escuchaba a un hombre que comentaba que bajo esa premisa no podríamos leer Deuteronomio porque el Deuteronomio cuenta la muerte de Moisés y sin embargo sabemos que, o nosotros adjudicamos de Deuteronomio a Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés escribe su propia muerte? Bueno, lo que pasa es que al tomar el libro, lo que hacía el judío era tomar el libro y añadía la parte que le faltaba, la muerte de Moisés, listo, y ahí está. Eso no quiere decir que el libro no sea de Moisés, si el 90% lo redacta él. Lo mismo ocurría con estas cartas, y en el caso de Bernabé y otras cartas más que fueron consideradas apócrifas después, que hoy día se les cuestiona por cierto elemento, y resulta que antes era normal tomar esto, digamos, acomodarlo para poder, como una segunda edición, tomarlo, acomodarlo para que vuelva a salir lo que él había dicho, lo que el autor había dicho. Y en este caso, como hablamos al principio, Clemente de Alejandría y otros más, que eran cercanos al tiempo donde se escribió y estas cartas circulaban, se las adjudicaban a Bernabé, el compañero de Pablo. Amén. Pues gloria al Señor, pues este es un documento sumamente importante que les animamos a que lo lean, lo escudriñen, porque realmente les da una luz muy grande acerca de la obra de Cristo, la obra terminada de Cristo y el énfasis que hace tan maravilloso para poder entender el Antiguo Testamento a la luz de Cristo Jesús. Bueno, y creo que tenemos también otro documento muy importante que se llama el Tratado de la Resurrección, que me gustaría que tocáramos en este programa y creo que Lorenza
se ha metido muchísimo en este documento, Lore. Gracias. Sí, y ahora si nos brincamos de lleno a Tratados de la Resurrección, esta es una carta, realmente es una carta en el sentido estricto que está escrita desde un autor destinada a una persona. Es corta, es precisa y resuelve un tema. Entonces, para brincar un poco ese tema, también vamos a tratar de entender por lo menos en qué contexto estaba escrita. Número 1, están plasmados aquí dos grandes personalidades. La personalidad del que lo escribió, que se cree que es un anciano de la iglesia de una ciudad, y tenemos a quien se lo escribió, un joven, Reginio. De Reginio no se sabe mucho, pero para mí ahí está la llave. Reginio es un joven, no sabemos de qué edad, pero tiene un espíritu que está buscando una verdad. Se le complica incluso masticar la pregunta que él tiene. No es una pregunta que se puede decir con 2, 3 patadas porque la tiene tan en claro que simplemente la dice. Es una pregunta que obviamente lleva tiempo dándole vueltas, que ha estado incitando a la gente de su círculo a meditar en esta pregunta y sin las palabras adecuadas, después de tiempo, la medio tiene y la plantea y la lleva a los ancianos de la ciudad. Obviamente hay como una autoridad espiritual en ese tiempo sin registro alguno de qué clase de relación tenía este anciano en la iglesia de la ciudad, pero se la lleva a él. Y la pregunta de Regino es, ¿cómo vivo hoy la resurrección? Si me queda en claro que es la herencia más grande que recibí de Jesucristo, porque se supone que morí con Él, que fui resucitada con Él y que ascendí junto con Él. Esto me está cambiando mi perspectiva de ver el mundo y no me cuadra. Entonces, con esta pregunta, un anciano va a tomar y le va a decir, Regino, te la resuelvo, no como una respuesta que tiene solamente una dirección, te voy a describir y darle pinceladas a un mundo que tú estás buscando. Y estoy apoyándote en decirte, ese mundo que está moviendo tu espíritu es súper real. El espíritu de vida que está soplando en tu espíritu, le puedes tú dar lugar hoy para que tú y los que están alrededor y compañeros tuyos entren a un nivel de vida que posiblemente están sus espíritus llamándolo y buscándolo. Y tienes razón, es tu herencia. Entonces, tómala. Entonces, es casi como las perlas de la abuela pasadas a la siguiente generación. Algo precioso que lució de alguna manera en una generación anterior, listas ahora para ser entregadas a una generación que las va a aportar muy a su manera y las va a hacer brillar y lucir de otra manera distinta. Entonces, sin más preámbulo a eso, leamos un poquito. Voy a tomar hice mi propia traducción, que esperamos luego se las podamos dar. Hay traducciones en español, pero son bastante malas. Entonces, se los estoy leyendo realmente de mi traducción privada, se las leo a ustedes. Entonces dice, Regino, hijo mío, algunas personas quieren convertirse en intelectuales y ese es su meta absoluta. Cuando tratan de explicar y dar la solución a ciertos problemas, y si lo resuelven con las palabras persuasivas, entonces exaltan su propia opinión y se exaltan a sí mismos. Entonces, 3 pinceladas, creo que algo propio de la iglesia en sus primeros días, en la carta 1 y 2 de Pedro, pueden leer exactamente de ese mismo problema. Sigamos. Y no pienso que en este caso esas personas estén establecidas en la palabra de verdad. Por el contrario, ellos buscan un reposo propio que en realidad nos fue dado por Cristo, nuestro Salvador y Señor. Nosotros recibimos reposo cuando venimos a la verdad y en ella descansamos. Entonces, hemos hablado de este reposo. Y sí, esta carta va a partir precisamente del reposo de Dios. No de ponerle muchas palabras a una problemática o a un planteamiento teórico de cómo se vive la resurrección,
esta carta va a abrir realmente el ámbito de descansar en la palabra de verdad, obviamente respecto a la resurrección. Entonces el mismo autor luego dice, sé que te voy a dar muchas palabras que pudieran resultar difíciles de entender en términos humanos, pero no te preocupes. No hay nada complicado cuando se trata de la palabra de verdad. Y es verdad. Entonces, adentrémonos de esta carta como si todo el Señor mismo es el que lo revela y el que nos da luz a eso. Mucho de esta carta, como decían con la epístola de Bernabé, va a agarrar pinceladas muy rápidas de temas que los apóstoles en sus cartas tratan de desglosar y las pone como una pincelada obvia. El Salvador se tragó la muerte y tú tienes que saber esto. Cuando Él vino a este mundo que perece, Él intercambió lo incorruptible por un reino eterno. Él se levantó y absorbió todo lo visible adentro de su mundo invisible. Y así nos entregó a nosotros un camino hacia nuestra inmortalidad. Todo el ámbito de la resurrección existe adentro de la palabra de verdad hecha carne, que Él mismo quitó la corrupción de algo que perece. Obviamente está hablando de un mundo antes de que Cristo viniera, donde había una muerte que gobernaba y hacía de este mundo algo perecible. Pero venimos de Él, del que absorbió la muerte. ¿Por qué es importante entender la resurrección y este ámbito en el cual, como mencionabas hace un momento, si Jesús resucitó y con Él juntamente hemos muerto y resucitado con Él, como dice el apóstol Pablo, que si hemos muerto con Él, hemos muerto a todo el sistema de este mundo? Entonces aquí, tanto el apóstol Pablo como esta carta de la resurrección van a hacer énfasis de que al tragarse Jesús la muerte, en absorber todo lo que es el sistema de muerte de este mundo, es posible vivir en un ámbito superior, vivir en un ámbito donde la muerte ya no existe. Y esto es sumamente importante porque yo siento que esto es una de las partes que se han perdido muchísimo en la iglesia de hoy, que es que nosotros tenemos que vivir por la resurrección. Como decía Pablo, si habéis muerto y habéis resucitado juntamente con Él, poner vuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de la tierra. Entonces aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo está separando las cosas de la tierra y las cosas donde Cristo está sentado en toda autoridad. Entonces hay dos ámbitos, dos caminos, como decía la epístola de Bernabé que acabamos de ver. Se puede vivir conforme a este mundo. El que viviere en este mundo ciertamente tendrá tribulación, pero se puede vivir conforme a la resurrección. Se puede vivir conforme a que todo ha sido conquistado por Cristo Jesús, que no hay poder de las tinieblas que pueda penetrar ese ámbito si realmente me posiciono. O sea, si bien estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, yo tengo que posicionar mi mente y mi corazón en lo que ya está establecido en esos lugares celestiales y vivir de esa manera. Vivir de la manera en que no hay nada en este mundo que pueda traerme ni enfermedad, ni muerte, ni tragedias, ni nada, porque en el ámbito de la resurrección es un ámbito de reposo, es un ámbito de alegría, es un ámbito de regocijo, es un ámbito donde todas las cosas son posibles y donde aún la mira con la que vemos las cosas, cuando vemos a Cristo en su obra completada, en su obra redentora, en su obra como Rey y soberano de todas las cosas, ¿quién se puede oponer a este reino? ¿Qué hay en el infierno o qué hay en la tierra que se pueda oponer a este reino que ya pisoteó todo el imperio del diablo? Y dice que está sentado a la diestra del Padre y Dios lo ha puesto como cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y todo principado que se nombra en este siglo y en el venidero está bajo sus pies. Entonces yo puedo vivir en esa realidad.
de que todo está bajo mis pies, o puedo estar en esa inconstancia en la que vemos caminar la iglesia continuamente, es que me pasa este problema y tengo esta tribulación, porque no pasamos al otro lado, porque en el fondo la resurrección no se ha convertido en la fuerza, en el motor de vida de la iglesia, cuando tiene que ser el motor de vida y tiene que ser la realidad en la que vivimos. Entonces creo que Lorenza nos quiere seguir leyendo cosas interesantísimas. Pero por supuesto, mira, justo en ese término que estás diciendo, aquí el autor va a plantear algo que si no entendemos, si no nos posicionamos en la palabra de verdad, como él dice, de saber que la resurrección no es teoría, no es algo que va a venir después de que nos muramos, es algo, una herencia preciosa para que en ella vivamos. Vamos a leer lo que dice. Dice, como dijo el apóstol, sufrimos con él, nos resucitamos con él y ascendimos con él. Como estamos visiblemente presentes en este mundo, utilizamos los vestidos de este mundo. Del Salvador, de él mismo irradiamos como rayos de luz brillante y somos sostenidos por él mismo hasta que el sol se ponga, es decir, la muerte en nuestra vida. Aún ahora somos levantados hacia arriba por él mismo, como rayos del sol y que nada nos hace anclarnos. Obviamente, la resurrección de la que él está hablando es de haber recibido la luz de Cristo en nuestros corazones y cómo esto nos levanta precisamente del reino de la muerte. Aquí las cosas y tu ser entero, la resurrección y luz que entra a tu espíritu, empieza a semejanza de Jesucristo a absorber todo lo corruptible. Tu alma en cautiverio la absorbe la vida. Tu cuerpo, si es perteneciente a un ámbito de la tierra, lo absorbe lo inconmovible. Tus células, tu sangre misma, lo absorbe lo inconmovible y la inmortalidad. Y esa es la realidad del Espíritu de Cristo que ascendió, absorber absolutamente todo a su paso hacia la inmortalidad. Y vean esto, él mismo dice, esta es la resurrección del Espíritu, la cual absorbe la resurrección del alma y la resurrección de la carne. Y esto es importantísimo, creo que Pablo, Pedro, todos hablaban de si no creemos que hay resurrección en carne, nuestra fe es en vano. Entonces, el planteamiento gnóstico de que la carne se queda para corrupción y que lo importante es el espíritu mismo, algo maravilloso es que el espíritu mismo absorbe lo que puede ser corruptible y lo que puede ser mortal de la carne. Hay una frase típica del gnosticismo antiguo, que era esta idea de que Jesús no había resucitado en carne en sí. Yo no sé cómo, bueno, tenían toda una maraña de historias para tratar de explicar por qué Jesús sí había comido al final con los discípulos en la playa, cuando le hace el pescado y todo. Efectivamente, comió con ellos estando resucitados. Eh, pero ellos siempre negaban esa parte, y por eso es interesante cómo este escrito no solo habla de la resurrección, sino que apunta la resurrección al presente y deja de dispararlo hacia el futuro. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante para la iglesia, no solo de hoy, sino que ya hace mucho tiempo, porque hay toda una teología que dispara todo hacia el futuro. Y mientras disparamos la resurrección al futuro, nos perdemos todo lo que la resurrección es aquí y ahora. Yo no sé si la resurrección es una dimensión que a lo mejor tenga ciertos niveles de profundidad. Yo creo que no es como en el caso nuestro, como que pum, entré de golpe y ahora estoy en plena resurrección. Yo creo que de a poco vamos, como pasa con el nacimiento, que por lo menos son unos par de meses hasta que uno nace de nuevo, uno tiene que gestarse en él. También pienso que la resurrección, básicamente uno va entrando y llenándose de esa resurrección, aunque en posición ya la ganamos porque Cristo lo hizo. Yo creo que uno se va llenando de esa resurrección, y de ahí trato de pensar en las palabras de Pablo cuando dice en algún momento, no como que todavía lo alcanzo, pero voy para allá, voy apuntando hacia ese lugar. Porque en diferentes áreas uno puede decir, bueno, en esta área sí, mira, me siento súper identificado con la respuesta que le están dando a este joven, y en otra área, chuta, me falta aquí como para llegar a esa plenitud. Pero la resurrección es aquí.
O sea, y ese es el punto de diferencia. Una cosa es decir, estoy en proceso, pero ya estoy ahí, y otra cosa es decir, no, eso va a pasar en algún momento que solo Dios sabe. Entonces, si lo tiro a ese nivel, no espero nada. Y de hecho, la Escritura dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. O sea, el poder de la resurrección era el sello que decía, Él es efectivamente Hijo de Dios. No es algo que Él simplemente dijo de sí mismo, sino que el Padre está reafirmando que es Hijo de Dios porque el poder de la resurrección que viene del Padre vino sobre el Hijo. Y efectivamente para nosotros lo mismo. Yo puedo decir, soy hijo de Dios y estar mintiendo. Puedo decir, soy hijo de Dios y estar creyéndome algo que no es. La única referencia que hay para saber que ese poder de ser hijo está en mí es que el poder de la resurrección está operando dentro de mí por medio del Espíritu Santo. Si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, si no solo soy hijo de mi papá y mi mamá, pero no hijo de Dios. Ahí está la gran diferencia. Y eso afecta el mundo material, no solo el espíritu. Y esa es la gran diferencia, digamos, y en este tratado se nota muchísimo en la respuesta del anciano. Aparte, paréntesis, me gusta mucho el relato, te da como una imagen de una iglesia que no tenía carteles. Eso me gusta mucho, de la iglesia antes de los cartelitos, antes del siglo XXI, donde ahora toda la iglesia tiene sus cartelitos y son ministerio X, bla, bla, bla. Pero ahí no existía eso, solo había un territorio y iglesia en un territorio, entonces yo podía ir al anciano que vivía en la otra esquina, que sabía que era un hombre de fe, y él no me iba a abrir la puerta diciéndome, ¿tú de qué congregación eres? ¿De qué ministerio? A ver, para ver si converso contigo. No, sino que era el anciano que sabía que tenía fe y podía ir a preguntarle este tipo de cosas. Me extraño esos tiempos. No, aparte, la dinámica de decir, Regino, te voy a apoyar porque tu espíritu obviamente está atinándole algo que es glorioso. Abre ese tiempo para ti y tus compañeros. Yo te apoyo. Mi fe está aquí. La luz que yo puedo traer de Dios está aquí. Yo abro ese tiempo contigo. Una de las partes que me gusta mucho de este tratado es cuando este personaje, este sabio hombre de fe que le está escribiendo a Regino, él habla de las escrituras y le dice, ¿te acuerdas cuando leíste a Elías y a Moisés que se le aparecieron a Jesús? No pienses que la resurrección es una ilusión. No es una ilusión, es la verdad. El mundo en el que nosotros estamos viviendo, esa es la ilusión. La ilusión en donde, oye, los ricos se vuelven pobres, donde los reyes son destronados. Todo eso es un mundo que es de fantasía. Y luego dice aquí, el mundo es una ilusión. Pero no me dejes hablar de una forma negativa, porque la resurrección es diferente. La resurrección es real, se levanta firme, es la revelación de lo que es la transformación de las cosas, es la transición hacia lo nuevo, es incorruptible, fluye, destruye toda corrupción, ilumina donde hay oscuridad y se la traga. Es el todo que completa lo vacío. Estos son los símbolos y las imágenes de la resurrección y esto trae bondad. No, pues es una explicación maravillosa que le está dando este personaje a Regino. Amén. Esto necesita un selah. O sea, es verdaderamente maravilloso, maravilloso cómo todo es absorbido por la vida. Como Pablo gemía y decía, Señor, que sea yo revestido de mi habitación celestial, y esa habitación celestial es la habitación en la cual Cristo, cuando Él asciende después de los 40 días tras la resurrección, Él asciende con todos nosotros eternamente. Cada generación es ascendida juntamente con Él para que seamos revestidos de nuestra habitación celestial. Y Pablo decía, por eso gime mi alma, gime para ser revestido, para que todo lo mortal sea absorbido dentro de ella. Entonces, el vivir en esta realidad va a absorber todo lo mortal, va a conquistar todas las cosas y es un poder visible
a todo ente espiritual, a todo ser de las tinieblas, a la tierra misma responde a los hijos de la resurrección. Es visible cuando la resurrección te habita, cuando vives por el poder de la resurrección. Esto empieza a transformar todo a tu alrededor, porque todo lo que es muerte, porque todo lo que es oscuridad, tiene que responder y apartarse y cambiar. Cuando la resurrección, la luz, la vida, la eternidad empiezan a caminar, habitándote, estando completamente en ti y transformando todo a tu paso, como ese río de vida que es la resurrección, como decía Ezequiel, que donde pasa el río, todo va cobrando vida. Este es el poder de la resurrección que nos habita, este es el poder de la resurrección por el que tiene que vivir la iglesia. Será. Amén. Bueno, y nos ha terminado el tiempo. Creo que en este Selah maravilloso podemos dejar este programa y vernos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Lore. Y estamos encaminándonos a la biblioteca celestial, donde hay palabras que son eternamente habladas y que Dios quiere hablar a cada persona para su propio destino, para cada época en la que estamos viviendo y en la que ha vivido la iglesia. Y estas palabras nunca dejan de ser, porque el eterno verbo de Dios sigue hablando las palabras eternas de su mismo logos. Así que con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana.